Ok, como les estaba diciendo, entonces la entrega de nuestro segundo avance, de la segunda fase de nuestro proyecto va a ser el miércoles 24 de junio. Quiere decir que tenemos justo 12 días, un poquitito menos de 2 semanas, y me tienen que completar lo que sería el punto 5.7, que eso, si se acuerdan, era lo que nos faltaba. Y de ahí tendríamos que hacer el punto 6, el análisis y la definición del target, que eso es sumamente fácil y sencillo, ¿sí? Luego vamos a fijar los objetivos, obviamente todo en relación a nuestro FODA. Y finalmente serían nuestras estrategias, ¿sí? En los objetivos, quiero que quede claro que me van a generar, me van a plantear un objetivo general y mínimo 3 objetivos específicos, ¿ok? Eso que quiero que quede súper claro. Entonces, me van a definir a su público objetivo, en este caso, tanto de leche PIL para de leche KIN. Luego me van a fijar los objetivos, que si se dan cuenta los objetivos, ustedes lo van a extraer de acuerdo a la matriz FODA. Y finalmente me van a implementar sus estrategias en relación al análisis que habíamos desarrollado. Que básicamente esto ya lo tendrían si es que ya han ido avanzando. Solamente es que lo redacten de mejor manera, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a utilizar más una estrategia defensiva, más ofensiva, más de reorientación, de supervivencia, etcétera. Y si no me equivoco, Leche King tiene más estrategias ofensivas y en este caso Leche Pil tendría estrategias más defensivas o quizás de reorientación, ¿sí? De acuerdo a sus matrices que me han enviado y les he revisado, se va más por esto. Hasta lo que he notado, ninguna tendría una estrategia de supervivencia. Eso debido a que ninguna está en el caos o en una situación súper crítica, ¿sí? Entonces, para el miércoles 24, repito, me entregan el punto 5.7, que es lo que les falta, el punto 6, el punto 7 y el punto 8, ¿sí? En el punto 8 ustedes me eligen la estrategia y de acuerdo a la estrategia nosotros vamos a ver si vamos a hacer publicidad, si vamos a hacer más de comunicación interna, si vamos a hacer, yo que sé, atención al cliente, vamos a implementar nuevas formas de mercado, etcétera, nuevas formas de distribución, etcétera. Como les digo, todo eso va a ir de acuerdo a lo que ustedes han determinado en su matriz FODA, ¿ok? ¿Tienen dudas al respecto en primera instancia sobre esto? Antes de que empecemos el otro. ¿Dudas? Entonces, chicos, tenemos aproximadamente, yo asumo unas 2 semanas más de clases. Y la entrega de la fase 3, que sería la ejecución, es decir, la táctica en este caso, el monitoreo y el beneficio directamente para la entrega final, ¿sí? Sin embargo, con la táctica vamos a trabajar durante nuestras clases, que asumo que va a ser este mismo miércoles 24 que me van a entregar, porque quizás el 26 sea nuestra última clase, o quizás se alargue un poco más, no lo sabemos, ¿no? Pero vamos a tratar de manejarnos desde ese punto de vista. No sé si es que tienen alguna duda al respecto hasta aquí. ¿Ok? Todo claro. Entonces, como habíamos hablado en el grupo de WhatsApp, hoy vamos a dar los exámenes orales. Claro que no se hayan conectado Ramiro, Tatiana, no sé si se pueden comunicar internamente con ellos o quizás han optado por directamente no darlos, no lo sé. Pero eso. Otra cosa, del banco de preguntas solamente tengo la entrega de, si no me equivoco, Rosy y Ramiro, del resto no, entonces asumo que no han optado por no hacer el banco de preguntas, solo que quería avisarles eso. Otra cosa,
Lice, Dime. yo me olvidé el banco de preguntas, estaba un poco impactado con notas de examen, me había olvidado. Ya, pero ¿lo hiciste? Sí, me faltan pero dos, Lice, quería consultar sobre esos dos. Una era sobre un autor al rock, algo por ahí. Paco, ok. Ya. Lo que vamos a hacer, Michael, lo voy a activar ahorita para que lo subas, o si no, después de la clase mejor. ¿Sí? No creo que hoy día estemos mucho tiempo porque he planificado solamente para que demos nuestro examen oral, asumiendo que cada uno va a tener entre unos 5 minutos aprox. Entonces 5 por 5, 25 minutos, estaríamos terminando casi a las 11. Pero bueno, como están los tres, no hay ningún problema. Entonces, por voluntarios, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a lanzar pregunta. No, ¿saben qué? Hagámoslo así. Hagamos de tres. Yo voy a lanzar pregunta y quien quiera responder, responde. Yo anoto de acuerdo si está bien o está mal. Y voy a lanzar preguntas aleatorias así. Y de acuerdo a quién me responda, yo voy a ir calificando. ¿Les parece mejor esa dinámica? Sí, Liz, está bien. Sí. Entonces, voy a traer mi banco de preguntas de 2 segundos. Y así mismo lo que podemos hacer es aprovechar si es que tienen alguna duda, porque creo que ha habido igual como dos o tres respuestas, dos o tres preguntas que no ha logrado responder Ramiro y Rosy dentro del banco de preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de presentar esto y vamos a iniciar. Aproximadamente cada uno tendría que responder entre 3, 4 preguntas para que puedan tener, para que puedan subir su nota de manera favorable. ¿Ok? Entonces yo me voy a anotar sus nombrecitos para que en relación a eso les puntúe. No sé qué estoy. Oh, sí. Michael. Ok. Entonces vamos a empezar de manera más fácil a manera más complicada. ¿Ok? En primera instancia, ¿qué es la planificación? El primero que active su micrófono tiene la respuesta. ¿Qué es planificación? ¿Ninguno? No, lo dice, por favor. ¿Qué? Eh, Dale, Michael. es un proceso de organización que tiene método y estructura y tiene como objetivo alcanzar los objetivos planteados. Ya. Ahora sí, volví. Se me cortó 2 segundos o se me cerró.
Ya, como te estaba preguntando, Michael, tú me decías que das ciertos plazos. ¿Cuáles son esos plazos dentro de la planificación? Eh, no había dicho plazos, había dicho procesos, o es un proceso. A ver, ya, repetime la respuesta. Eh, es un proceso de organización con método y estructura para alcanzar los objetivos planteados en un tiempo determinado. Ya, ese tiempo determinado se da a través de diferentes plazos. Y habíamos hablado de tres. ¿Cuáles son esos tres plazos o esos tres tiempos determinados, si así lo quieres llamar? ¿Alguien que sepa la respuesta además de Michael? ¿No? Básicamente, cuando nosotros estamos planificando, lo podemos hacer, como había dicho Michael, está bien el concepto de planificación como tal, pero nosotros establecemos nuestros planes hacia futuro en tres plazos: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Entonces, una pregunta medio bien, ¿sí? Vamos por la segunda pregunta, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué se refiere la información determinativa? Em, la información determinativa Sí, es la información que contiene y establece la dirección y decide normas, instrucciones y órdenes. ok, súper bien. Eh, Creo que eso sería porque no hay más que profundizar dentro de la información determinativa. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles deben ser las características de los planes? La anticipación, visualización y predeterminación. Ya. Y cuando estamos hablando de... A ver, me mencionas que es visualización, predeterminación y anticipación. ¿A qué me refiero entre la visualización, perdón, a qué me refiero en visualización? ¿Qué hago completamente Que en este punto? en la visualización que veo hacia el futuro, ¿Ya? hacia más o menos dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para poder llegar ahí. ¿Ya? Y cuando estoy hablando de la predeterminación, hasta aquí está bien. Em, Quieres ver hacia el futuro para ver qué es lo que vas a hacer. Entonces estamos hablando de del futuro y de la acción. Y cuando hablamos de predeterminación, es donde ya estoy alcanzando el objetivo. y esto se da por, Mm, la visualización. Ay, sí. ya, ya. Cuando estamos hablando de las características de los planes, habíamos dicho que tiene tres, ¿sí? Básicamente la anticipación, la visualización y la predeterminación. Pero básicamente esto nos permite implicar el futuro, la acción y asimismo implementar ese elemento de identificación y causa personal, ¿sí? Pero asimismo esa causa personal a nosotros nos tiene que se tiene que traspasar, por así decirlo, a una causa organizacional. En la plataforma esa pregunta estaba mal, pero he corregido, entonces ya tiene la puntuación correcta, ¿sí? Por si acaso eso es igual, ahora que me acuerdo.
Vamos por la siguiente pregunta. Cuando estamos hablando de los fines de la empresa, ¿a qué nos referimos? Em, que son a donde queremos llegar, como con los fines económicos, comerciales, y así poder satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad. Ya, pero, a ver, habíamos hablado que tenemos un esquema gradual de todos los planes, ¿verdad? En los cuales está el fin, el objetivo, las metas y las cuotas. Específicamente el fin que nos representa, además de lo que nos has dicho en concreto. La meta realizada. No. Ya, a ver, agarramos la meta, ¿sí? Pero la meta se establece a través de qué. De la planificación. Ya ahí De la la, planificación es una. ¿Qué era la planificación? Habíamos dicho. ¿Sobre qué nos permite trabajar? sobre procesos. Visualizados hacia. El futuro. Exacto. Entonces, un fin básicamente nos permite proyectar todo lo que vamos a hacer hacia el futuro, ¿sí? Es lo macro. Dentro de los fines, nosotros establecemos objetivos que llegaría a ser la expresión de los resultados que nosotros esperamos cuando hemos otorgado los fines. Y de ahí van las metas y las cuotas, ¿sí? Entonces, más o menos, Rosy. Sara no está respondiendo nada. Michael. Entonces, vamos por la siguiente pregunta. Vámonos por el contrario. ¿Qué es la información interpretativa? Información interpretativa. ¿Nadie? Yo paso de esa pregunta. Ok. Sara, Michael. No, tampoco se le dice, ¿no? Tampoco dice. Ok. La información interpretativa, como nos había dicho Rosy, refiriéndonos a la información determinativa, era básicamente lo que emanaba desde la dirección, ¿sí? Era quien nos decía qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer, etcétera. Nos daba las normas y la forma de comportamiento que iba a regular cualquier actividad dentro de la empresa, ¿ok? A diferencia, la información interpretativa es lo contrario. Es la información que me brinda las bases hacia arriba.
¿Qué quiere decir? De la estructura jerárquica dentro del personal de cualquier empresa habíamos dicho que existe el nivel superior, el nivel medio y el nivel inferior. Cuando hablamos de la información interpretativa, el nivel inferior es quien más maneja este tipo de información porque tiene los resultados de las acciones o de las actividades que ha ejecutado de acuerdo a lo que la dirección les dijo, es decir, la información determinativa, ¿sí? Entonces, esa información pasa por niveles, del nivel inferior pasa al nivel medio y del nivel medio pasa al nivel superior, ¿sí? ¿Esto para qué? Básicamente la información interpretativa lo que hace es ver los resultados de acuerdo a la información determinativa establecida por la dirección. Quieren ver si es que ha funcionado o no la forma en la que se ha decidido ejecutar las actividades. Entonces, en caso que esa información no sea la correcta, lo que se hace es reestructurar este tipo de información determinativa y reacomodar a aspectos funcionales, ¿sí? Entonces, la determinativa va desde el nivel superior, nivel medio a nivel inferior, y en cambio, la información interpretativa va de nivel inferior, nivel medio a nivel superior, ¿sí? Va de abajo hacia arriba y la información determinativa va de arriba hacia abajo, ¿ok? Y eso les he explicado 2 veces y les he preguntado, ¿entienden? Sí, sí, sí. Y ahora vemos que no habían entendido bien, ¿verdad? Vámonos por la siguiente pregunta entonces. ¿A qué nos referimos con la aptitud para cumplir objetivos? Que son deseos, expectativas deseables para poder alcanzarlos con motivación. ¿Ya? Y para alcanzar estas expectativas deseables, nosotros tenemos que tener, La capacidad económica. ¿no? A ver, volvemos a tu otro concepto. Son las expectativas deseables, ok, que nosotros buscamos conseguir, alcanzar. Pero para alcanzar estas expectativas o estos deseos, por así decirlo, nosotros tenemos que ser personas con, Aptitud. ya, pero para tener aptitud tenemos que tener compromiso. ¿Sí? ¿Estaba bien? Solo te faltaba el tema de compromiso. ¿Ok? A ver, vamos con la Ya. siguiente pregunta. ¿Qué representan los objetivos? Em, los resultados que se esperan del seguimiento de las estrategias. ¿Ya? Michael. Los objetivos representan, digamos, el punto final el que se plantea una persona o una organización. Ya, ambos están correctos en realidad, ¿sí? El objetivo nos permite a nosotros establecernos en qué condición futura queremos estar, ¿sí? Como había dicho, un punto específico sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Por tanto, el objetivo se va a plantear de acuerdo a lo que nos hace falta, de acuerdo a nuestras necesidades. Y de esa manera es que vamos a buscar cumplir con nuestros propósitos específicos, ¿sí? Ambos están bien. A ver, vámonos por otra. ¿En qué se basa la toma de decisiones? Facilito. La toma de decisiones se basa en la información adquirida
digamos, la información de investigación, determinativa y interpretativa. Exacto. Bien. Entonces, a ver, vamos aquí a esta pregunta que creo que igual nadie la respondió y la vamos a responder ahora. ¿Qué dijimos? Según Akov, la adaptación es una respuesta al cambio, ¿verdad? Y cuando habíamos dicho que nosotros tenemos que cambiar y adaptarnos de acuerdo a nuestro entorno, se tiene que dar desde dos puntos, desde el punto interno y desde el punto externo. Cuando nosotros respondemos de manera adaptiva hacia el cambio desde un punto interno, lo que hacemos es que nosotros cambiamos desde nuestro sistema mismo, desde nuestra empresa misma. Pero si existe un cambio desde el punto externo, lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos al medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, este tema del coronavirus ha permitido que todas las empresas se adapten a una nueva forma, una nueva mecánica de trabajo para que puedan seguir presentes en el mercado, ¿sí? Aquella empresa que no haya adecuado su atención, su forma de hacer las cosas, etcétera, 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 les aseguro que no les está yendo bien y que lo más probable es que cierren. Sin embargo, hay empresas que han aprovechado este tema de la pandemia, que en realidad en primera instancia era como amenaza, pero esa amenaza la han convertido en una oportunidad y han mejorado su atención. Por tanto, de esa manera es que Akov, que es un autor, nos dice que todos hay que adaptarnos al cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si existe algún cambio externo o interno, nosotros tenemos que adaptarnos a la forma de trabajo. Por ejemplo, si existe un cambio interno, puede ser el cambio del gerente general. Entonces, automáticamente todas las normas, etcétera, 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 van a ir cambiando, se van a ir modificando. ¿Por qué? Porque es una nueva persona que va a ir modificando. Creo que les había dado el ejemplo del director de carrera. ¿Qué pasa si el director de carrera se cambia? Entonces, automáticamente el nuevo que ocupe su lugar va a modificar ciertas cosas de cómo se llegaban a hacer porque es una nueva persona. Entonces, nosotros como docentes, estudiantes, etcétera, tenemos que acatar a esa nueva forma de trabajo del nuevo director de carrera, ¿sí? Eso llegaría a ser un ejemplo entre la diferencia de la adaptación interna y externa según ACO, ¿sí? Eso entre paréntesis. A ver, vamos por otra pregunta. Cuando estamos hablando de un objetivo político, ¿a qué me refiero? No, no hay respuesta. Ok, cuando nosotros nos estamos refiriendo a un objetivo político, básicamente es cuando nosotros buscamos la supervivencia y el desarrollo de la empresa, ¿sí? Un objetivo político se puede relacionar bastante con la información determinativa, porque a través de eso nosotros establecemos las normas y la forma de hacer, de actuar dentro de la empresa y fuera de la empresa, ¿ok? Eso sería. Vamos por una siguiente. ¿A qué me refiero con la información normativa? ¿Cuál era la pregunta, Alicia? ¿A qué nos referimos con la información normativa?
Está súper fácil, chicos. Información normativa. Se relaciona bastante con la información determinativa. Em, Son donde están las reglas, las costumbres culturales, ética, las normas legales y religiosas y obligaciones de los individuos en un contexto determinado. Sí, básicamente sí. Lo que les decía, la información normativa es muy similar a lo que sería la información determinativa, porque se establece igual desde dirección. Establece absolutamente todo que tenga que ver con el desarrollo de cualquier actividad dentro de la empresa, desde atención al cliente, desde administración, desde producción, distribución, etcétera. Siempre se establece a través de las normas, ¿ok? Rosy, con eso tú ya tienes las respuestas necesarias, entonces, si gustas, ya terminamos tu examen contigo. ¿Y eso cuánto subiría mi nota, Lice? Porque tengo 41. Sí, a ver, yo asumo que... Es que lo que estoy haciendo, chicos, es, no sé si se han dado cuenta en la calificación, nosotros calificamos mitad un examen teórico y mitad un examen práctico, ¿sí? Entonces, el examen práctico yo les calificaba con la entrega de su proyecto. Y en realidad lo que voy a hacer con este examen oral es incrementarle sus notas al examen teórico. Entonces, asumo que, por ejemplo, subir unos 4 puntos por pregunta, eh, llegarías a tener aproximadamente un 60 y tanto, 70 y algo. Entonces subiría tu nota muchísimo más a lo que has dado. Ya, Lice, gracias. Entonces ya no voy a responder yo. Si gustas, puedes seguir respondiendo, pero ya tienes las 5 que había establecido para cada uno. Ya, Lice, está bien. Ya, entonces si gustas, puedes seguir. Michael, a vos te faltan 2 y media prácticamente. 2 preguntas y media. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es patrimonio? Patrimonio es los derechos que tiene una persona jurídica o natural sobre, digamos, derechos a cobrar y también tiene las obligaciones frente a terceros. ¿Ya? ¿Y cuál llegaría a ser la ecuación patrimonial? De patrimonio neto, pero. Patrimonio neto, activo menos pasivo. ¿Ya? Listo. Ahora tengo una gran pregunta. ¿En base a qué han sacado sus resultados en su examen? Yo sumé lo que creía que era activo y los como que creía que era pasivo. Sumaste. Y luego hice una resta, ¿no? Ya. Eh, a ver, creo que está aquí. Y eso sí les quería mostrar más bien para que creo que ahí es donde han tenido hartas dudas. El que más se acercó a las respuestas fue Ramiro. Entonces ahí por ahí se le fue un activo o un pasivo en específico, ¿sí? A ver, aquí está. Y tenía otro Excel básicamente donde me decía que era patrimonio activo y pasivo, pero no importa, igual trabajamos con esto, ¿sí? Cuando les estaba diciendo esto, me sorprendió respuestas porque había una
que superaba 100 millones y no sé de dónde han sacado eso. ¿Ya? Había una pregunta donde prácticamente, que era la anterior a las numéricas, a ustedes les permitía saber cuáles eran todos los activos. Entonces, si eran los activos esos, por ende, todos los restantes eran los pasivos. Ese tipo de chanchullo es que les hice y les dé la facilidad para que puedan resolver. A ver, aquí vamos a dar más puntos. Dime, Michael, ¿estás viendo mi pantalla? No, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar la pantalla. Vamos a hacer esto. A ver, que cargue. Ahora sí, creo que sí se ve. Entonces, vamos a hacer esto. De aquí, Michael, dime cuáles son los activos. Ya. Las ventas, materias primas, ¿Ya? mercaderías. Espérate, estas mercaderías. Luego, ¿Ya? deudores por ventas, ¿Ya? documentos a cobrar, ¿Ya? instalaciones, inmuebles, ¿Ya? maquinarias, ¿Ya? equipos de computación, ¿Ya? acreedores, ¿Ya? capital, ¿Ya? alquileres cobrados, ¿Ya? y fletes y acero, o acarreo, perdón. Todos esos son activos, tú me dices. Sí, según yo. Ya. Rosy, ¿tienes alguna observación al respecto? No, Lice. ¿Estás de acuerdo con todos los activos? A ver, vamos a ir uno por uno. Ventas, está bien, son activos. Los valores a depositar, está bien, no son activos. Materia prima, en mercadería, deudores por ventas, porque es el dinero que nosotros tenemos que en realidad cobrar. Los documentos a cobrar, las instalaciones, inmuebles, etcétera, todo está bien. Acreedores, Michael, ¿por qué es activo? Si no me equivoco, porque se tiene que cobrar o algo por ahí estaba viendo. Tampoco no sabía muy bien el significado de acreedores, estaba buscando todavía. Ya. Acreedor, básicamente, a ver, cuando hablamos de proveedor, me lo voy a poner aquí, ¿ya? Cuando hablamos de proveedor, es la persona básicamente que nos va a dar la materia prima, ¿verdad? Para que nosotros con esa materia prima fabriquemos nuestros productos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos acreedores que también, a ver, el proveedor nos exige pagarle por la materia prima, ¿verdad? Pero una vez que nosotros pagamos por la materia prima, la materia prima es nuestra, nos pertenece, ¿sí? Pero antes hemos pagado a nuestro proveedor por eso. Ahora, el acreedor es lo mismo que el proveedor, pero nos da más servicios, ¿sí? Entonces, él nos exige pagar por servicios específicos. Por ejemplo, puede ser la luz, puede ser el agua, puede ser el internet, etcétera, ¿sí?
Esa es la diferencia entre proveedor y acreedor. Ambos nos exigen un pago por el uso de algo, ¿sí? O por algo en específico. Entonces, por ejemplo, pago a la luz, ¿ya? Nuestro acreedor puede llegar a ser ELTEC. Nosotros pagamos a EFEC por el consumo de luz, ¿sí? Y sin la luz, quizás nosotros no podemos fabricar nuestro producto con nuestra materia prima. Entonces, el acreedor no es activo, sino es, vamos a poner con naranja, es pasivo, ¿sí? Ahí quizás fue tu primer error. Vámonos entonces con capital, está bien, es nuestro activo, alquiler cobrado, está bien, gastos, bla, 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 bla. Flete y acarreo. ¿Por qué el flete y el acarreo es un activo? Yo creía que los fletes y el acarreo, o sea, se hacía algunos fletes de nuestras maquinarias o algún, o algún servicio y que podíamos cobrar de ello. Ah, ya. No, en realidad es el servicio por el cual nosotros pagamos, ¿sí? Cuando nos referimos a flete y acarreo, básicamente son todos los gastos de carga, descarga y de transporte, ¿ya? Entonces nosotros pagamos por lo que les dije, la carga, por la descarga y el transporte, ¿sí? En este caso nosotros no cobramos, sino pagamos. Entonces con esto el flete y acarreo llegaría a ser un pasivo, ¿verdad? Y ya sumando todo esto, ya tendríamos todo lo que serían nuestros activos y nuestros pasivos. Todo lo demás, los gastos generales, bla, 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 bla. A ver, intereses pagados. Intereses pagados. Entonces, ¿cómo es lo que yo calculaba? Lo primero que tenía que hacer, pasivo, aquí vamos a poner año 1 y aquí vamos a poner año 2. Entonces, para ya sumar todos mis pasivos, simplemente tenía que hacer una sencilla suma de todo lo que serían los pasivos. ¿Sí? Aquí. Listo. Y mi pasivo llegaría a ser... ¿por qué no me suma esto? Qué tonta, he sumado no los montos, sino la letra. Ya. Pero vamos, sumamos otra vez. Aquí tenemos lo que sería nuestros valores a depositar, nuestros documentos a pagar, nuestros acreedores, nuestros gastos generales, nuestros intereses pagados, la publicidad, nuestro flete y acarreo, ¿qué más sería? Nuestros impuestos y nuestros sueldos jornales. Entonces, la suma de los pasivos del año 1 me da este monto, ¿sí? Y vamos a ver la suma de los pasivos. Este es del año 2. He sumado las del año 2, perdón. ¿Sí? Y vamos a ver ahora cuál es la suma de nuestros pasivos del año 1. Entonces, acreedores, gastos generales, intereses pagados, publicidad, flete y acarreo, impuestos y sueldos jornales. Y si notan, entre el año 2
y el año 1 hay una diferencia. El año 1 he tenido más gastos que en el año 2, ¿verdad? Entonces así yo encuentro, y una de las preguntas era ¿cuánto es el total de pasivos del año 1? Entonces esta era la respuesta. Súper sencilla. ¿En qué es lo que se han equivocado? Básicamente quizás en diferenciar los conceptos que ustedes no sabían para diferenciar qué es activo y qué es pasivo. Esa era una de las preguntas de nuestro examen. Luego, nuestra otra pregunta era conocer nuestro patrimonio neto del año 1, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver nuestros activos. Y lo mismo, teníamos que hacer, vamos a volver a poner el año 2 primero. Y sumamos otra vez todo lo que eran nuestros activos. Suma. Entonces tenemos, año 2. Tenemos materia prima, mercadería, deudores por ventas, documentos a cobrar, nuestras instalaciones, nuestros inmuebles, nuestra maquinaria, equipos de computación, nuestro capital y nuestros alquileres cobrados. Eso sería. Entonces, en nuestro año 2 nos da un total de $794,675 de importe en el año 2. Ahora vamos a irnos al año 1. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Mercaderías, deudores por venta, documentos a cobrar, instalaciones, inmuebles, maquinarias, equipos de computación. ¿Ok? Y nos da esa diferencia. Entonces, ¿cómo hago para sacar el patrimonio neto? Mike. Activo menos pasivo. Activo menos pasivo, ¿verdad? Si quiero sacar el patrimonio neto del año 1, ¿cómo sería? Del año 1, dice. Sí, mi patrimonio neto del año 1. Restarle solamente del activo del pasivo. Ya, ¿cuál monto? 709,358 Ya, menos 383,432. listo. Y eso era lo que tenían que hacer. Mi patrimonio neto del año 1 es así. Vamos con el patrimonio neto del año 2. ¿Cuánto sería? ¿Otra vez le digitalicé? Sí, sí, sí. 794,675 menos 264,314. ¿Ok? Y eso tenemos. ¿Qué es lo que deducimos? Del año 1 al año 2, nuestro patrimonio ha incrementado. ¿Verdad? Y ya está. Eso era lo que tenían que hacer en el examen. Y no sé de dónde me han sacado algunas respuestas que realmente no entendía del por qué. Dice, Dime. No te escucho, Michael. yo hice con calculadora, Liz, y como eran montos muy altos, la mayoría tenían unas 5 a 6 cifras. Creo que tecleé en algunas mal. Tal vez fue eso. Era que lo hagas con más cuidado. ¿Sí?
Bueno, de todas maneras, con lo que me has respondido, Michael, ya tenemos nuestras 5 para el examen oral. Y de todas maneras, al mismo tiempo quería mostrarles cómo es que teníamos que hacer, ¿sí? La fórmula es la que les había mostrado varias veces y les había dicho, es una operación simple. Suma y luego resta, nada más, ¿sí? Lice, Dime. ¿y cuál es la diferencia entre el patrimonio y el patrimonio neto? Cuando estamos hablando del patrimonio, estoy hablando prácticamente de todo, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? No hago distinción entre lo que voy a cobrar y lo que es mío o lo que voy a pagar. Pero cuando yo ya hablo del patrimonio neto es cuando, por ejemplo, mi patrimonio es esto, la suma de todo, incluyendo lo que voy a cobrar y lo que voy a pagar, ¿sí? Pero cuando yo me estoy refiriendo a patrimonio neto, es cuando yo ya descuento lo que voy a pagar y realmente lo que tengo es esto, ¿sí? Miren, en el año 2, mi patrimonio era 1.058.989, pero ya quitando todo lo que yo voy a pagar, mi patrimonio neto, es decir, mi patrimonio real en este caso es 530.361. Esa es la diferencia entre ambos. Cuando yo hablo de patrimonio, es todo lo que tengo y todo lo que tengo que pagar, todas mis obligaciones hacia terceros, ¿verdad? Pero cuando yo estoy hablando de patrimonio neto, ya llega a ser entre lo que tengo y lo que tengo que pagar. Entonces me saca el resultado. Porque que yo tenga de patrimonio 1.058.989 es súper bien, ¿no ve? Pero aquí no estoy contando lo que yo tengo que pagar. Por ejemplo, lo que yo decía, a mí me dan un sueldo en la UNITEP, pero yo tengo que emitir factura. Ejemplo, me pagan 100 bolivianos, ¿ya? El mes. Pero yo tengo que pagar el 17% de los 100 bolivianos a impuestos. Entonces, mi patrimonio son los 100 bolivianos, ¿ya? Pero si hacemos el cálculo simple, a ver, vamos a irnos a la calculadora. 100 por 0,17. De mis 100 bolivianos, 17 tengo que pagar a impuestos. Entonces, solamente 83 sería lo mismo, lo mío, ¿sí? Vamos a ir con ese ejemplo. Mi patrimonio es 100 bolivianos, ¿sí? Pero de estos 100 bolivianos, yo tengo que pagar impuestos el 17%. En este ejercicio, del 17%. Entonces aquí yo tengo que hacer una operación sencilla. Mi patrimonio neto, es decir, lo que yo realmente voy a tener va a ser 100 por, ¿dónde está el signo? Por 0.17 y tendría 17. ¿Qué quiere decir? Entonces aquí voy a poner mi patrimonio menos, en este caso mi activo llegaría a ser menos mi pasivo, que llegaría a ser mi cobro de impuestos. Entonces 100 menos 17 me da 83, ¿verdad? Entonces yo tenía un patrimonio de 100 bolivianos, pero con lo que he pagado a impuestos, 17 bolivianos, tengo un patrimonio neto de 83 bolivianos, ¿sí? Es así como se va reduciendo. Esa es la diferencia simplemente entre el patrimonio, es decir, todo lo que tengo, incluyendo los bienes y mis deudas, y patrimonio neto es cuando yo solamente, es lo que realmente tengo, cuando ya he saldado todas mis deudas, ¿sí? Y yo siempre tengo que considerar el patrimonio neto porque muchas veces cuando nosotros hablamos de patrimonio, pero por ejemplo, todos los impuestos que tengo que pagar, no los descuento, yo me lo puedo gastar ese dinero. Entonces ahí puede haber un choque y no va a cuadrar como tal lo que tengo con lo que tengo que pagar. Entonces después me puede faltar el dinero, etcétera. ¿Sí? Más o menos va por ahí. No sé si es que me has logrado entender la diferencia, Michael, entre ambos.
Eh, Disculpe, Licey, ¿qué me dijo? ¿Me lograste entender la diferencia? Sí. ¿Sí? Entonces es eso. Patrimonio neto es realmente lo que yo ya tengo cuando ya he saldado mis deudas a los terceros. Pero patrimonio es cuando yo considero también estas mis deudas. ¿Sí? Sí, Lice. Ok, Michael, ya con eso has logrado responder tus 5 preguntas. Entonces lo mismo que Rosy te va a subir unos 20, 25 puntos de acuerdo a esto y ya estaría. ¿Sí? Ya, está bien, Lice, gracias. Entonces, al grupo de WhatsApp les voy a avisar para que el miércoles me presenten sus estrategias, por si acaso. Ya, está bien, Lice. ¿Ok? Entonces, directamente hasta el día miércoles. Ya, está bien, hasta el día miércoles, Lice. Chao, chao, Michael. Que te vaya bien.